Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo volver a estar con ustedes para compartir algunas ideas acerca de la palabra del Señor. Vamos a hablar hoy de las bendiciones, de los efectos positivos que nos da la resurrección del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Si usted tiene su Biblia, si está en su alcoba, en su casa, en su sala, donde sea, abra su Biblia. Si no puede abrir su Biblia, por lo menos anota los versículos bíblicos. Usted los ve en este video y usted puede anotarlos y después estudiarlos. Pablo le escribe a los Corintios, capítulo 15 de su primera carta, para mostrar tres cosas principales. Primero, Pablo quiere mostrarle a la iglesia y a los hermanos que Cristo resucitó de entre los muertos. Ese es el punto número 1. Y para eso Pablo entonces usa en los primeros 3 versículos los que se llaman las pruebas o los argumentos con los cuales él soporta su idea. Cristo resucitó de entre los muertos y dice, estaba profetizado, estaba escrito. ¿Cómo está escrito? Es la expresión que él usa. Pero además de eso, dice, después de que Cristo resucitó, lo vieron Cefas, que es Pedro, lo vio Jacobo, lo vieron los 12 apóstoles, lo vieron más de 500 hermanos, lo vieron muchos por muchas partes. Y por último dice Pablo, versículo 8, y por último me apareció a mí. Y Pablo fue el hombre que no anduvo con el Señor, que no fue discípulo del Señor como lo fueron los otros 12, pero que el Señor le apareció, voy a decir, personalmente a Pablo y le enseñó a Pablo parte de lo que le había enseñado a los otros discípulos, pero le enseñó más de lo que le había enseñado a los otros discípulos. Eso lo ve uno constantemente en las enseñanzas. Así que el punto es, Cristo resucitó. Y segundo, si Cristo resucitó, eso significa entonces que la resurrección es un hecho para todas las personas. No solamente para Cristo, pero para todas las personas. Y vuelvo a decir, Pablo usa esas pruebas, esos argumentos ahí. Ahora, si Cristo resucitó, es porque todo el mundo va a resucitar. Y si todo el mundo va a resucitar, usted y yo vamos a resucitar también. Amén. Usted y yo vamos a resucitar. Y aquí aprovecho para decir algo, porque algunos dicen, la vida, como dicen, se muere y todo se acaba. No, la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que estamos constituidos de 2 partes, la materia y el espíritu. Y muerte quiere decir separación. Eso significa muerte. Entonces, cuando decimos que una persona muere, lo que estamos diciendo es, se está separando su cuerpo, su materia, se está separando del espíritu. El cuerpo, la materia queda por ahí en alguna parte, pero el espíritu va al lugar o al punto que el Señor le tiene señalado. Ahora, como la iglesia de los Corintios, había en esa iglesia personas que negaban que Cristo había resucitado o negaban que existiera la resurrección, entonces Pablo usa unos argumentos que voy a llamar yo fatales, tristes. Pablo dice, si Cristo no resucitó,
Si Cristo no resucitó, entonces tenemos, en lo dicho de Pablo, por lo menos 7 fracasos. Si Cristo no resucitó es porque los muertos no resucitan. Yo quiero que usted mire en su Biblia, en 1 Corintios, capítulo 15, versículos 14 al 19. Yo lo voy a leer, como digo, si usted no puede leer ahora, yo lo voy a leer para que usted lo escuche. 1 Corintios 14, 19. Dice, y si, condicional, y si Cristo no resucitó, número 1, vana es entonces nuestra predicación. Número 2, vana es también vuestra fe. Número 3, somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual supuestamente no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Versículo 16. Porque si los muertos no resucitan, fracaso número 4, tampoco Cristo resucitó. Versículo 17. Y si Cristo no resucitó, vuelve a decir, vuestra fe es vana. Pero mire lo que dice, estáis en vuestros pecados. Versículo 18. Entonces también, fracaso número 6, los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, están sin esperanza. Y versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, fracaso número 7, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Es decir, merecemos que se nos tenga lástima. Eso quiere decir de conmiseración. Y me gusta esa forma como Pablo lo presenta, claro. Él está diciendo, sí, Cristo no resucitó, sí, Cristo no resucitó, sí, Cristo no resucitó. Y como dije, Pablo menciona 7 cosas que son el corazón de la fe. Las menciono en términos generales. Vana es la predicación, vana es la fe, somos falsos testigos de Dios, los muertos no resucitan entonces, vana, estamos todavía en nuestros pecados, y entonces los que murieron antes de Cristo esperando la resurrección, vana fue la esperanza de ellos, y nosotros los que vivimos hoy, estamos en una condición tan miserable que merecemos que se nos tenga lástima, porque estamos diciendo que Cristo resucitó, cuando en verdad supuestamente no resucitó. Por eso entonces Pablo usó este pasaje, como ya dije antes, de poder citar a quienes vieron a Cristo, a quienes conocieron a Jesús, a quienes hablaron con Él después de la resurrección, y él mismo Pablo está diciendo, yo Pablo, el Señor me apareció a mí. En otras palabras, no hay duda de la resurrección del Señor. Versículo 20, esta es la gran declaración de Pablo. 1 Corintios 15, 20, ¿qué dice? Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Amén. Después de todo lo que ha dicho, Pablo llega a una conclusión, a una demostración, digámoslo. Cristo ha resucitado de los muertos. Ahora, como él estaba hablando de 7 fracasos, si Cristo no resucitó, tenemos 7 fracasos, ¿verdad? Pero como Cristo sí resucitó, se demuestra, entonces no tenemos 7 fracasos. Lo que tenemos son 7 victorias por la resurrección de Jesús.
Entonces, porque Cristo resucitó, sí hay resurrección de muertos. ¿Por qué resucitó? Porque Cristo resucitó. Nuestra predicación no es vana. Nuestra predicación es el mensaje de Dios de que Cristo resucitó. Porque Cristo resucitó, entonces la fe de todo hombre y de toda mujer no es vana, porque tiene un fundamento, como decimos, tiene un asidero, descansa. Y descansa en el hecho de que Cristo resucitó. Por eso nuestra fe no es vana. Porque Cristo resucitó, no somos falsos testigos de Dios. Por el contrario, somos testigos verdaderos de Dios. Porque decimos que Cristo resucitó, efectivamente resucitó. Y todo cuanto Él dice en las Escrituras se ha cumplido o se va a cumplir. Nuestra predicación no es vana, porque Cristo resucitó. Nuestra fe no es vana. La fe es lo que yo creo que Dios ha hecho y que Dios hará de acuerdo a sus promesas. Mi fe descansa en el testimonio de la palabra de Dios. Mi fe descansa en las promesas de Dios. Porque Dios lo dijo, porque Dios lo prometió, yo lo creo. Esa es la fe. Para mí sea un imposible, no me preocupa. Si Dios lo dijo, como decimos, póngale la firma. Porque Cristo resucitó, nuestra fe no es vana. Porque Cristo resucitó, entonces los que durmieron en la esperanza de la resurrección, y estamos hablando de los hombres antes de Cristo, hombres y mujeres, no murieron en vano. Esa esperanza sigue viva. Y esa esperanza sigue alimentando la vida de todos los que por la fe nos unimos a ellos por la resurrección de Jesucristo. Abraham no ha resucitado. David no ha resucitado. Isaías no ha resucitado. Ellos murieron, Job mismo. Ellos murieron en la esperanza de que un día irían a resucitar. Murieron en esa esperanza. ¿Y saben qué, hermanos? Un día usted y yo vamos a saludar a Moisés. Un día usted y yo vamos a saludar a Abraham. Porque Él está esperando lo mismo que nosotros esperamos. Él murió en fe y murió en esperanza, lo mismo que nosotros creemos. Gracias a Dios. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó. ¿Cuál es el orden en que dice que vamos a resucitar? Lo mencioné la vez pasada y solo lo vuelvo a mencionar ahora para recordarles algunos. Vamos ahí mismo en 1 Corintios, capítulo 15. Versículos 23 y 24. ¿Cuál es el orden en que vamos a resucitar? Dice, primero, Cristo, ¿cierto? Cristo, las primicias. Ya Él resucitó. Él no va a resucitar ya, porque ya lo hizo. Por eso se le llama el primero de entre los muertos. El primero en resucitar. Las primicias, como lo dice. Dice, luego, los que son, ¿de quién? De Cristo. ¿Cuándo? En su venida. Amén. El día que Cristo vuelva por segunda vez, va a ser la verdadera primavera. El verdadero spring, como dicen. Van a brotar millones y millones y millones de cuerpos de todas partes. Dice Apocalipsis que aún la mar
entregará a sus muertos. Y usted dice, ¿cómo es eso? Una persona que murió hace cientos de años, que su cuerpo le dio desayuno a un huachinango. ¿Cómo es eso que va a resucitar? Sí, Dios lo va a hacer. Porque ¿sabe qué? Lo hace por su palabra. Su palabra creó el mundo. Su palabra hace lo que es la voluntad de Dios. Nosotros no lo entendemos, pero como le dijo el ángel a María, todo es posible para Dios. En tercer lugar, van a resucitar los incrédulos, los que no creen en Cristo, los que no han aceptado a Cristo, los que no quieren creer al Evangelio. También ellos van a resucitar, igual que todos. En el caso de la resurrección, aunque su condición sea diferente. Y dice el versículo 24, y después de eso, ¿qué cosa? El fin. Después de eso, entonces el fin. Dice, cuando Cristo entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. ¿Estamos? Resucitó Cristo, prueba, evidencia indiscutible. Vamos a resucitar nosotros. Van a resucitar los incrédulos. Y después de todo eso, entonces sí vendrá el fin. Esto es lo que dice aquí. Ya Cristo resucitó. Toca la parte nuestra. Ahí está en primera de Tesalonicenses 4, 14 y 17. Lo habíamos leído anteriormente, pero no sobra volverlo a leer. ¿Cuándo vamos a resucitar nosotros en segundo lugar después de Cristo? Si creemos que Cristo Jesús murió y resucitó y lo creemos, así también traerá Dios con Jesús. ¿A quiénes? A los que durmieron en Él, a los que murieron en Él. El que es cristiano muere ahora, en este tiempo después de Cristo. Su cuerpo queda en alguna parte. Su espíritu va a estar con el Señor. Y el día en que el Señor venga, su espíritu va a venir con el Señor, su cuerpo va a resucitar y se van a unir para estar para siempre con el Señor. Esto es lo que dice ahí. Versículo 15. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, decía Pablo, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos, no precederemos a los que durmieron, no les vamos a adelantar, porque el Señor mismo, con voz de mando, ¿sabe lo que eso significa? Es una expresión militar. Y como dicen los militares, las órdenes se obedecen. Cuando dice con voz de mando, es la voz que dijo Dios en la creación: sea el mar, y el mar fue hecho; sea la luz, y la luz fue hecha. Eso es lo que quiere decir voz de mando. Voz de mando fue lo que el Señor le dijo a Lázaro cuando estaba muerto. Le dijo: Lázaro, ven fuera. Eso es voz de mando. Y Lázaro salió, ¿verdad? Pues esa es la voz de mando que el Señor va a usar cuando Él venga. Y a su voz, gracias a Dios, todos vamos a escuchar esa voz. Dice, aún los que están en los sepulcros. Con voz de mando, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo, ¿qué cosa? Amén. Ya el Señor ha resucitado 2000 años hace.
Vamos a resucitar, como dije nosotros, en segunda instancia, cuando el Señor venga. Me emociona pensar en eso, hermano. Créanme que me emociona. Es una esperanza. Es un deseo. Es el querer verlo cuando Él venga en las nubes, con sus millones y millones de ángeles, con toda su gloria, y saber que nosotros vamos a salir ahí para encontrarlo a Él. Créanme que es una cosa para mí muy emocionante. Pero ¿qué les espera a los que no creen en Cristo? ¿Qué les espera a los que no creen en el Evangelio? ¿Qué les espera aún a los que blasfeman contra Dios o niegan a Dios? Pues la Biblia también tiene palabra para ellos. Evangelio de Juan, capítulo 5, versículos 28 y 29. Dijo Jesús: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros, ¿qué cosa? Oirán su voz, lo que acabamos de decir. Y los que hicieron lo bueno, y eso quiere decir los que creyeron, saldrán, ¿qué cosa? A resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, también van a resucitar. Pero van a resucitar ¿para qué? Para condenación. Así dice, ¿verdad? Los que siguieron al Señor, dice, hicieron lo bueno, van a resucitar para vida eterna. Pero igualmente, los que desecharon al Señor o no creyeron, van a resucitar, solo que para condenación eterna. ¿Saben qué es lo bonito y qué es lo triste? Para los que conocemos al Señor, nos da gozo, gloria al Señor. Pero lo triste es por tantos familiares nuestros que no han conocido al Señor. Lo triste es por tantos amigos nuestros que no han conocido al Señor. Lo triste es por tantos que escuchando el Evangelio, conociendo el Evangelio, aún así ponen su boca contra el cielo y niegan a Dios. Dios es paciente, por supuesto. Como decimos, paciente, pero no para siempre. Mateo capítulo 13, versículos 41 y 43. Y leo para los hermanos que no tienen una Biblia. Enviará el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, a sus ángeles y recogerá de su reino a todos los que sirven, ¿de qué cosa? De tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Amén. Gracias a Dios, Dios es bueno. Mateo capítulo 25, versículo 41 y 46. Versículo 41. Entonces Jesús dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Gracias a Dios por esa misericordia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 6 al 9. Porque es justo, y anote esto, hermano, porque es justo delante de Dios
pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de poder, en llama de fuego. Mire, para dar pago en retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, porque nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Amén. Tremendo. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 15. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8. Pero los cobardes e incrédulos, abominables y homicidas, fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Duro, ¿cierto? Pero de igual manera, como decimos que Dios nos ama, que Dios perdona, que Dios es misericordioso, de igual manera tenemos que decir, como dijo Pablo, porque es justo delante de Dios. Dios es amor, como alguien dijo, 50%, pero el otro 50% es justicia. Dios es justo también. Gracias a Dios. Y luego vendrá el fin. Volvemos a 1 Corintios 15:54. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y toda potencia. Gloria al Señor. Cristo resucitó. Amén. Gracias a Dios. Cristo resucitó para enseñarnos que hay resurrección para todo hombre, para toda mujer. Para enseñarnos que va a volver por segunda vez. Y cuando venga por segunda vez, todos, buenos y malos, vamos a resucitar. Unos van a resucitar para vida eterna, gracias a Dios. Y otros van a resucitar para condenación eterna. Tan cierto es lo uno como es lo otro. Gracias a Dios por esa misericordia. Gracias a Dios por esa verdad. ¿Cómo vamos a resucitar? Un poquito largo nomás lo voy a leer. ¿Cómo vamos a resucitar? ¿Con qué cuerpo vamos a resucitar? Con esta belleza de cuerpo que tenemos ahora. La Biblia, gracias a Dios, que nos enseña eso. Ahí mismo en 1 Corintios, donde estamos, capítulo 15, versículo 35, dice que esta era una pregunta que se hacían. Versículo 35. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Preguntas muy lógicas, muy naturales. Entonces Pablo, por la sabiduría que el Señor le dio, responde, versículos 36 en adelante. Versículo 36. Necio. Mira qué manera de hablarles. Lo que tú siembras,
no se vivifica si no muere antes. Versículo 37. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de cebada. El cuerpo que va a resucitar no es exactamente el cuerpo que dejamos en la funeraria, en el cementerio o en la tumba. Y da un ejemplo muy fácil de entender. Cuando usted va a sembrar frijoles o frijoles, usted siembra una semilla, usted siembra un granito, pero eso no es lo que sale. Lo que sale es una planta, ¿verdad? Lo mismo el maíz, siembra un granito de maíz y lo que sale es una planta. Pero esa planta que sale con un cuerpo diferente tiene las mismas propiedades del grano original. Y eso es lo que dice Pablo. Así pasa con nosotros. Este cuerpo gastado, envejecido, unos más feos que otros, unos con artritis, otros con colesterol. ¡No, hombre! ¿Vamos a resucitar así? No. No vamos a resucitar así. Póngase contento, por lo menos. Vamos a resucitar, como dice, con un cuerpo diferente. Versículo 38. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso. Primera de Juan 3:2. Cuando Él se manifieste, ¿qué dice? Seremos semejantes a Él. Amén. Vamos a resucitar con un cuerpo que nos va a permitir estar con el Señor, estar con sus ángeles, estar con seres celestiales. El cuerpo que ellos tienen son celestiales y nuestro cuerpo será transformado para que esté a ese nivel. A veces va uno a bodas o a banquetes, a ceremonias, y le ponen ahí un límite de entrada. Tiene que venir vestido de gala, o tiene que venir con corbata, o tiene que venir con corbatín. La invitación le dice cómo debe de ir vestido. Y si no te vistes así, no entras. No entras. La Biblia nos dice cómo tenemos que estar vestidos para estar con el Señor. Pero no es solamente cómo tenemos que estar vestidos, es cómo el Señor nos viste. Porque cuando resucitemos, ni usted ni yo vamos a decidir cómo vestirnos. Es el Señor el que nos va a vestir. Mire lo que dice el versículo 42. 1 Corintios 15, 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, es decir, en materia que perece, que se muere, que se envejece, que se acaba. Dice, pero resucitará, ¿qué cosa? En incorrupción. Amén. Hermano, el cuerpo con el que usted va a resucitar es un cuerpo que le va a durar para toda la eternidad. Para toda la eternidad. Allá no va a tener que preocuparse usted de saber cuántas arrugas tiene. No. Será joven toda la eternidad. Porque es el cuerpo glorioso que el Señor nos da. Mire lo que dice Apocalipsis 21:1. Apocalipsis 21:1.
Vi un cielo nuevo. ¿Y qué cosa? Y tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía. ¿Usted se puede imaginar eso? Yo no puedo imaginarme eso, hermano. Este cielo, muy lindo por cierto, perdón, es el único cielo que he conocido. Usted viaje por cualquier lugar del mundo que quiera y siempre va a haber el mismo cielo. Pero aquí nos está diciendo que el cielo que Dios tiene será un cielo nuevo. ¿Cómo es? No lo puedo decir. No lo sé. La tierra ya no será igual, será nueva también. Tal vez como fue el paraíso de Adán inicialmente. Nomás dice eso. Apocalipsis, capítulo 21, versículos 3 y 4. Oí una gran voz del cielo que decía, mira esto. He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, con los que resucitaron y están con Él. Y Él, Dios, morará con ellos. Y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no va a haber llanto. Y no habrá muerte. Ni habrá más llanto. Ni clamor. Ni dolor. Porque todas las primeras cosas pasaron. Amén. Por eso el cuerpo con el que vamos a resucitar es un cuerpo glorioso. Vamos a estar con el Señor. Vamos a estar con sus ángeles. Vamos a estar con ejércitos, con cortes celestiales. Como decimos aquí en familia, nos vamos a codear. Vamos a estar con ellos. ¿Y vamos a estar con este cuerpo que tenemos ahora? No, por favor. Será un cuerpo glorioso. Versículo 43. Se siembra en deshonra, en vergüenza, pero ¿qué cosa? Resucitará en gloria. Cuando Moisés y Elías aparecieron con Jesús, Moisés había muerto 1500 años antes aproximadamente. Y Elías, quizá unos 700 años antes, 800 años antes de Cristo. Entre Moisés y Elías había una diferencia de aproximadamente 500, 700 años. ¿En qué momento se hicieron una cita? ¿En qué momento se hicieron un acuerdo? Como dicen ustedes, un appointment para irse a ver con el Señor Jesús. Y ahí viene Elías y ahí viene Moisés. ¿Cómo vienen ellos? Con cuerpos gloriosos. Y cuando el Señor Jesús va a conversar con ellos, no va en el cuerpo humano que tenía. El mismo Señor Jesús se transfiguró delante de ellos. Y dice, y su rostro resplandeció como el sol. Un cuerpo glorioso. Por eso Dios nos da nuevos cuerpos. Porque cuando nos vamos a ver, cuando nos vamos a encontrar con estos seres celestiales, necesitamos precisamente esos cuerpos nuevos. Será un cuerpo de poder. Versículo 43b también. Se siembra en debilidad, pero resucitará, ¿qué cosa? En poder. Mire, hermano, si usted quisiera ahora, con la prisa que tiene de ir, salir a través de esa ventana, ¿verdad que usted no puede, hermano? Ahí se daña el peinado. No puede hacerlo. Porque es un cuerpo débil.
Pero cuando resucitemos con cuerpos gloriosos, con cuerpos de poder, usted podrá pasar por ahí y no tiene ningún problema. Jesús resucitó y no necesitó una nave, no necesitó un cohete especial, no necesitó de la NASA, con todo el respeto, para ir a la presencia de Dios. Estaba ahí, se empezó a elevar y dijo, ahí los veo luego, ¿verdad? Es todo. No hay poder de gravedad que lo sostenga. No hay fuerza espacial que lo limite. Será un cuerpo de poder el que Dios nos da cuando gloria al Señor. Gloria al Señor. Y dice el versículo 44, se siembra cuerpo animal, es decir, material, pero resucitará, ¿qué cosa? Cuerpo espiritual. Amén. Y 1 Corintios 13:12 dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces, ¿qué dice? Veremos cara a cara. Gloria al Señor. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Amén. Ese día le va a decir José al Señor, Señor, ¿cómo fue que tú me conociste? ¿Right? Sí, eso es lo que dice Pablo. Ahora yo no puedo ver al Señor, Él es un espíritu, a menos que Él me permitiera verlo, o que Él se encarnara, no sé, yo lo podría ver. Pero estos ojos no pueden ver un espíritu. Pero cuando yo resucite este cuerpo espiritual, voy a ver el Espíritu, voy a ver al Señor, voy a ver al Padre, voy a ver a los ángeles. Vamos a estar en el mismo nivel espiritual. Es el cuerpo nuevo que el Señor nos da. Gracias a Dios. Voy a avanzar un poquitito más. ¿Para qué nos sirve todo esto, hermano? ¿Qué significado tiene todo esto para nosotros? Yo le voy a dar 3 citas bíblicas y le digo el valor que esto tiene para mí y que yo espero tenga para usted también. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Dice Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, ¿qué cosa? Nos hizo renacer, es decir, nos dio un nuevo nacimiento para una esperanza viva. ¿Basada en qué? Por la resurrección de Jesucristo. Amén. La resurrección de Jesucristo me hizo nacer de nuevo y me dio una esperanza viva, una esperanza cierta, una esperanza verdadera. Muchas personas tienen esperanzas en los políticos que les van a cambiar la vida. O tienen esperanzas en el dinero, o tienen cualquier cantidad de esperanzas. Esperanzas muertas. Pero Pedro dice, Dios nos hizo nacer de nuevo para una esperanza viva que descansa, ¿qué cosa? Por la resurrección de Jesucristo. Para tener una herencia que no se pudre. Es lo que dice, una herencia incorruptible, una herencia que no se contamina, una herencia que no se marchita, reservada en los cielos para vosotros, y escuche hermano, que sois guardados por el poder de Dios. Amén. ¿Sabe por qué vamos a tener todo eso? ¿Sabe por qué vamos a estar con el Señor? Porque el que nos guarda es el Señor. No es porque usted es capaz, no es porque usted es un doctor, no es porque usted tiene dinero, no es porque usted es el mero mero, no.
El que nos guarda para alcanzar eso es el mismo que nos lo da, es el Señor. Que sois guardados por el poder de Dios, mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada. ¿Cuándo? Cuando Cristo venga. Amén. 1 Tesalonicenses 4:17, lo hemos leído mucho y lo vuelvo a leer. Luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos, ¿qué cosa? Para siempre con el Señor. Amén. Y Pablo dice en el versículo 18, por tanto, hermanos, ¿qué cosa? Alentaos. Échele ganas. Anímese. No se agüite. Alentaos unos a otros. Hermanos, si a usted no lo alienta esto, si a usted no lo motiva esto, ¿qué lo va a motivar entonces, hermano? ¿No lo motiva a usted saber que sus pecados son perdonados porque Cristo resucitó? ¿No lo motiva a usted saber que tiene vida eterna porque Cristo resucitó? ¿No lo motiva a usted saber que cuando Cristo venga en las nubes, tu espíritu va a venir con Él y tu cuerpo va a resucitar? ¿No lo motiva eso, hermano? Hermano, no se deprima. No se deprima. La depresión, afuera. Yo tengo una esperanza viva, poderosa, que me sostiene y me supera mucho más allá de la depresión. Porque tengo una esperanza viva. Gracias a Dios. Por eso dice Pablo, motívense. Y finalmente le dice a los corintios, ahí mismo, 15:58. Ya para concluir, Pablo y yo también. Así que, hermanos míos, amados, mire lo que dice. Estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. ¿Por qué? Porque vuestro trabajo no es en vano. Amén. Amén. El trabajo que usted hace para el Señor no es un trabajo en vano. Hágalo, hermano, de buena voluntad. Hágalo con todo su corazón. Sírvale al Señor de corazón. Como dicen algunos, no le sirva de tropiezo. Lo que usted hace para el Señor no es en vano. Usted dice, es que a mí nadie me lo agradece, no se preocupe. Dios lo tiene anotado. Es que a mí nadie me paga, no se preocupe. Dios se lo va a pagar a usted. Es que a mí nadie me apapacha, no te preocupes. Jesús te va a apapachar. Él es el que nos da, Él es el que nos sostiene, Él es el que nos bendice. Gracias a Dios, porque Cristo vive, nosotros vivimos. Porque Cristo resucitó, tenemos una esperanza viva. Mañana ustedes se van a morir. Sí, hermano, ¿para qué dicen que no? Sí, ustedes se van a morir. Yo también me voy a morir, hermano. Gloria al Señor. Tan pronto como sus ojitos se apagan, su espíritu está con el Señor. Lo dice el Señor, no yo. Y su cuerpo viste para los gusanos. Pero el día en que Cristo venga, ese cuerpo se levantará glorioso. Con su espíritu se encontrará de nuevo y estaremos para siempre con el Señor.
Gracias a Dios. Gracias a Dios. Vamos a orar. Si usted tiene dudas, si usted no le ha entregado su vida al Señor, si usted no sabe si en resucitar va para la derecha o va para la izquierda, si va a la vida eterna o va a la condenación, tome esa decisión. En este día dígale: Señor, yo quiero que tú perdones mis pecados. En este día dígale: Señor, me arrepiento de mi vida, de mis hechos. Y en este día dígale: Señor, pon mi nombre en el libro de la vida. Si usted lo hace sinceramente, Dios es fiel y misericordioso. Vamos a orar. Padre, gracias por tu gran misericordia. Padre, gracias por haber enviado a tu divino Hijo. Señor Jesús, gracias por haber venido al mundo, haber muerto por nuestros pecados y haber resucitado para darnos vida eterna. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Guíanos en tu gran misericordia y guárdanos hasta ese día glorioso cuando tú vengas, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén.